El gobernador Aureoles acaba de poner sobre la mesa una agenda que parece pertinente. Uno, combate a la corrupción, porque en efecto creo que nada debilita más el aprecio por la función pública que los actos de corrupción, máxime cuando quedan impunes. Absolutamente. Dos, la inseguridad. Zonas enteras del país viven bajo el manto de la inseguridad y por supuesto eso lo que genera es zozobra, lo que genera es miedo e impacta las relaciones sociales, incluso entre aquellos que no han sufrido directamente los embates de la violencia. La falta de empleo para los jóvenes. Bueno, al no encontrar un lugar en el mercado laboral, los jóvenes pues ven nublado su futuro. Y esto, por supuesto, lo único que puede generar es irritación, malestar y demás. Y el tema de la desigualdad, un tema ancestral. Es decir, este no es un asunto de hoy ni de ayer. Es un tema que ha acompañado toda la historia de nuestro país, incluso antes de ser México, diría yo. Sí. Bueno, entonces, pues lo que me gustaría es cómo entrarle a cada uno de estos. Identifico además, porque estas son, digamos, las consecuencias. Es decir, la gente percibe actos de corrupción, indudablemente asociados con impunidad, porque, dice algún escritor, corrupción seguramente va a haber siempre. El problema grave es la impunidad con la que se quedan los actos de corrupción. Y el tema de la inseguridad, etcétera, etcétera. ¿De dónde creo yo que deriva esto, Pepe? De dos temas fundamentales que creo que tienen que transformarse en México. Uno es el régimen político. A mi juicio hay un régimen político caduco, un presidencialismo obsoleto, sin capacidad de hacerle frente a los retos presentes y futuros, no solamente internos, sino externos. De tal manera que hay que revisar de la A a la Z el régimen político y los cambios que hay que hacer, no solamente en términos de la figura presidencial, en términos de la conformación de las cámaras del Congreso, sino también en términos de el resto de las instituciones del Estado, por ejemplo, órganos autónomos, Poder Judicial. ¿Quién dijo? Perdón que interrumpa, sí, porque este tema creo que es muy, muy relevante y valdría la pena seguirlo. ¿Estás planteando el tránsito, por ejemplo, a un sistema parlamentario? O semiparlamentario. A ver, porque a estas alturas, si no es un tema de señalamiento específico a alguien, en un país en donde el régimen en turno hubiera llegado a los niveles de descalificación y de devaluación y descrédito, imposible que siguiera en la conducción del país. Si tienes un sistema diferente, tienes los cauces para resolverlo. Aquí no los tenemos en México. ¿Qué tipo de cauces, qué tipo de sistema? El sistema semiparlamentario, jefe de gabinete, aval de las cámaras para los funcionarios de primer nivel, Hacienda, Gobernación, etc. Hoy solamente los funcionarios menores de Hacienda y los de la Cancillería pasan solo por el Senado, no por las cámaras del Congreso, que yo creo que eso hay que revisarlo bien. Incluye también el tamaño de las cámaras. A ver, ¿quién nos dijo que tiene que haber 500 diputados federales? O 128 senadores de la República, o en los congresos locales. Jalisco, no sé, tiene 8 millones de habitantes y tiene 40 diputados locales. ¿Por qué Campeche, que tiene 750,000 habitantes, también tiene 40 diputados locales? Y así te podría dibujar el abanico. ¿Y cómo estás pensando en reducirlos? Yo no sé si reducirlos, no, pero tiene que haber criterios para que el número corresponda con la demanda. Tú, que eres un experto en el sistema político mexicano, ¿sabes por qué hay 500 diputados federales? Bueno, fue un acuerdo cupular, fue un asunto estrictamente pero así son los números en todos los congresos en el mundo. Bueno, yo creo que hay algunos criterios. Digo, si nos vamos a Israel, que tiene 10 millones de habitantes, tiene una asamblea de 600, pues, pero lo que me interesa no es tanto... Pero no me quiero meter en el tema de la discusión, PPD, los contenidos específicos. Tengo yo ahí desarrollado todo el tema y lo podemos platicar. Sino el concepto general, régimen político agotado, presidencialismo absoluto, con debilidades estructurales evidentes, incapaz de encauzar los destinos de un país de 150 millones de habitantes, con un vecino, con un presidente medio chiflado, y que un día dice una cosa y otra dice otra,
que complica severamente nuestra relación internacional y los impactos que tiene adentro. Te lo dice alguien que es originario de un estado que es binacional, Michoacán, con su mitad de la población aquí y la mitad en Estados Unidos. La otra, la Corte. ¿Por qué la Suprema Corte tienen que ser 11 ministros que hoy te deciden hasta el conflicto de un matrimonio? Eso es lo que hoy requiere México para enfrentar los retos presentes y futuros. Yo creo que no. 2, el modelo de desarrollo económico, que ha sido un modelo empobrecedor, excluyente, y lo reflejan las cifras. Por ejemplo, la CEPAL te dice, en los últimos 30 años, todos los países de América Latina en los años 90 mostraban una situación grave de pobreza y marginación. 50% de su población en pobreza y en pobreza extrema. México en ese tiempo tenía 44% de población en pobreza extrema. 30 años después, todos nuestros hermanos de América Latina, de Latinoamérica, transitaron de ese porcentaje a un 25-28%. ¿Dónde está México? En un 41% oficialmente de población en pobreza y pobreza extrema. ¿Qué significa? Que el modelo ha sido excluyente, empobrecedor, y que de nada nos sirve tener 200,000 millones de reservas internacionales en el Banco de México, políticas para contener la inflación, políticas de tipo de cambio. Cuando ahora llegó un loco a Estados Unidos, modificó todo y tomamos el tipo de cambio, valió gorro. Bueno, pero ahí hay ya dos grandes temas. Dos ejes. Es que no vamos a poder volver a los otros 4 temas. Régimen, no, pero ahora me regreso. Régimen, política y modelo de desarrollo. Esos dos, digamos, pilares, como los pilares fuertes, fundamentales de la estructura. Okay. Que hay lo que yo creo es que, digamos, en materia de régimen político, pues México en efecto ha vivido una transición que está demandando nuevos ajustes al régimen político. Es decir, pasamos de un sistema de partido casi único, como lo llamó algún expresidente, a un sistema muy fragmentado de partidos. Y por supuesto, la labor de gobierno se hace difícil cuando quien lo encabeza pues no tiene la mayoría que le respalde su gestión. Por eso hoy se abre... te lleva a tener gobiernos, si ya nos vamos al terreno meramente pragmático. Por eso la pregunta es, si pudieras dibujar un poco más, es decir, ese tránsito del sistema presidencial a, es decir, ¿cómo funcionaría? A grandes trazos, nada más. Sí, de lo del régimen presidencial ahora, unipersonal, omnipotente, omnipresente, a un régimen parlamentario donde los temas centrales del país se debatan, se discutan, y donde las políticas de Estado o las políticas que se requieren de Estado se diseñen ahí y no sean resultado o de la ocurrencia o de las plataformas programáticas de los partidos. Y aquí asocio este tema, Pepe, con otra cosa que yo he reiterado mucho. Durante las últimas décadas, los gobiernos de México, y se traduce también en los estados, la agenda nacional, para que hablemos del país, ha sido la agenda del candidato, o en su caso la agenda del presidente, o la agenda de la plataforma programática de los partidos. Todos decimos que traemos la agenda nacional, que tenemos un proyecto de nación, sí, pero yo no lo veo reflejado, porque si eso fuera realidad, si los partidos políticos, si los candidatos, el gobierno en turno, trajera la agenda nacional, entonces la gente no estuviera tan enojada con nosotros, no estuviera tan desencantada con los resultados, y lo que ha sucedido en la práctica es que la sociedad camina por una pista y el gobierno camina por otra. O sea, pensando que esas construcciones no fueran unipersonales. Que no sean unipersonales, por un lado. Pero el otro es que tienes que asumir que la agenda nacional es la agenda de los problemas de la gente, los problemas de los ciudadanos, sin irnos al tema populista. Pero decir, ya lo habías esbozado. Ya lo habías esbozado. Sí. Es corrupción, inseguridad y falta de empleos. Sí. ¿Cómo le entramos para resolverlos? Luego, ahí viene el otro asunto. Y te cito otro fenómeno asociado a toda esta decisión que hemos hecho. El tema del federalismo. A ver, el federalismo plasmado en la Constitución, y ahorita te asocio con temas de inseguridad y temas de crecimiento. El federalismo en buena medida es letra muerta. Este país sigue siendo un país inmensamente centralista. De cada peso que los ciudadanos le pagan al fisco, a la hacienda pública, 80 centavos se queda el gobierno central
y 20 centavos se los distribuyen estados y municipios. A los estados les quedan 15 centavos y a los municipios les damos entre 4 y 5 centavos. Ahora, casi no recaudan. Porque está también monopolizado y centralizado el sistema recaudatorio. ¿Qué tienen para recaudar los municipios? El predial. El predial. Sí, y entre más pobre es el municipio, menos recursos. Pues, entonces, por ejemplo, ¿ahí qué hacer? Se requiere, y ahí viene la respuesta concreta, una reforma integral al sistema de coordinación fiscal. El sistema de coordinación fiscal actual lleva más o menos 45 años de vigencia. Y entonces, esta distribución desigual nos lleva a limitar la capacidad de desarrollo institucional, el 115 de la Constitución. Artículo 115, inciso A, B, C y C. Les dice a los gobiernos municipales qué deben hacer. Son responsables de la seguridad, de la limpieza, del ámbito de su territorio. ¿Con qué ojos, hermano? Si los municipios escasamente les alcanza ¿Qué para impuestos trasladarías, digamos, hacia el municipio? No, incluso hay que hacer una revisión completa, pero yo lo haría más sencillo. Yo modificaría la fórmula, tengo años pidiéndolo. Modifiquemos la fórmula. Hoy la fórmula es 80-20. Hagamos la fórmula 75-25. O sea, que no haya más responsabilidad para recaudar por parte de los gobiernos locales y municipales. Puede haber. Yo digo, por ejemplo, el caso del predial, que es un impuesto pues de los más importantes que tiene un municipio. Lo demás son las licencias de los negocios y estas cosas. Lo más significativo es el predial. Pero ¿qué le pasa a un presidente municipal? Sobre todo de un pueblo pequeño. Pues conoce a todo el pueblo. Y entonces pues lo apoyan para que gane. Y luego cuando gane quiere ponerle el predial, te dicen, oye, mano, pues por eso voté por ti, pues porque no vas a cobrar los impuestos. Entonces, prefieren, entonces, eso se tiene que reformar para que entonces el ente que cobre el predial sea el Estado de la Federación con corresponsabilidad tanto en su aplicación como en la distribución del recurso de los municipios. A los estados, ¿qué impuestos nos dejan? Entonces, no hay. Hoy... Pero entonces habría que hacer una operación en ambos sentidos, digamos, de redistribuir ese peso fiscal, pero al mismo tiempo redistribuir las facultades y obligaciones de recabar impuestos entre municipios, estados y la federación. Tú lo has dicho bien, una redistribución de las obligaciones y facultades en materia de recaudación, para que pues todos carguemos también con las dificultades. Pero hoy por hoy, como estamos, que es un tema, yo digo, urgente, mientras llegamos a ese óptimo donde distribuimos funciones, etcétera, etcétera, modifiquemos la fórmula. Significaría para este país sacar de la bancarrota o de la situación de quiebra financiera que están, yo creo que el 90% de los municipios del país. Y entonces tener capacidad para hacerle frente a necesidades esenciales, los servicios, la seguridad, educación, salud, porque hoy además esos son temas que exclusivamente los atendemos estados o federación. Y entonces no hay una distribución equitativa. Puede ser que tampoco haya una responsabilidad equitativa en la recaudación, pero hay una injusticia terrible en la distribución de los recursos. Y luego te dicen, a ver, estados y municipios, ustedes resuelvan ahí los problemas, háganle frente a ustedes, ¿por qué nomás quieren que el gobierno federal? Bueno, pues repartamos el pastel, atendiendo que es pequeño. Como nuestros televidentes seguramente están viendo, los problemas son muchos y complejos. Pero nos queda un minuto para que nos digas algo sobre el cambio en el modelo de desarrollo. Es decir, no quiero que se nos quede, digamos, en el tintero. Yo digo, para empezar, hay que modificar la política económica. No puede ser la prioridad de un país como México solo las variables macroeconómicas. No podemos seguir cuidando las reservas internacionales sin que generen desarrollo. ¿Qué no haría el país con 200,000 millones de dólares en inversión productiva, en infraestructura, en infraestructura hospitalaria, de educación? Veamos los chinos, lo que están haciendo o lo que hacen, por lo menos han hecho en los últimos 30 años. La otra es dejar de pensar en los mecanismos de acotamiento para la contención de la inflación, para apuntalar el tipo de cambio, y pensemos más en inversión productiva, en ampliar la cobertura de educación superior,
en mejorar los servicios de salud, en infraestructura carretera, en transporte moderno para estas ciudades tan grandes que han sido asfixiadas. Guadalajara vuela por el tema de los tráficos, y rescatar líneas importantes de investigación, ciencia y desarrollo tecnológico, que nos permita volvernos un país competitivo, y desde luego el fortalecimiento de las instituciones de desarrollo para poder equilibrar la distribución de la riqueza. Gobernador Aureoles, de veras, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pepe. Creo que el auditorio ha recibido insumos muy importantes para pensar México, qué es lo que queremos hacer. E invitamos al auditorio al siguiente programa de esta serie. Muy buenas noches.